El valioso presente de Spencer Johnson, coautor de El Ejecutivo al Minuto. Había una vez un niño a quien le gustaba conversar con un viejito, y fue así como empezó a aprender acerca de el valioso presente. Es un presente porque es un regalo, explicó el señor con gran satisfacción. Y se llama valioso presente porque es el mejor presente que jamás haya existido. Cuando el niño le preguntó ¿por qué?, el viejito se lo explicó. Es el mejor presente que uno puede recibir porque quien recibe un regalo así es feliz para toda la vida. ¡Ay, qué bueno!, exclamó el niño. Espero que alguien me regale el valioso presente. Quizá me lo traigan como regalo el día de Navidad. El niño, muy contento, salió corriendo a jugar, y el viejito se quedó mirándolo, sonriendo. Al señor le encantaba ver jugar al niño. Él se fijaba en la hermosa sonrisa que tenía. Le gustaba oír su risa mientras se balanceaba sobre las ramas de un árbol cercano. El niño era feliz, y era un placer verlo así. Al viejito también le gustaba ver al niño trabajando. Hasta a veces se levantaba temprano los sábados por la mañana para ver al pequeño cortar el césped frente a su casa. El niño silbaba de alegría mientras trabajaba. El pequeño se sentía inmensamente feliz independientemente de lo que estaba haciendo. Era un motivo de alegría tenerlo cerca. Cuando el niño se puso a pensar en lo que el viejito le había dicho, creyó que lo había comprendido bien. Conocía muy bien todo acerca de los presentes, como la bicicleta que le regalaron por su cumpleaños y los regalos que encontró debajo del árbol el día de Navidad por la mañana. Pero continuó pensando y enseguida se dio cuenta de algo. La alegría que traen los juguetes nunca es duradera. El niño empezó a sentirse incómodo. ¿Cuál será, entonces, se preguntó, el valioso presente? ¿Qué cosa podrá ser tan buena, tan superior a cualquier otro presente, para que le hayan tenido que llamar el valioso presente? ¿Qué cosa existirá en este mundo que pueda hacer a una persona feliz durante toda su vida? No pudo ni siquiera imaginarse cuál sería la respuesta, y por eso volvió a donde el viejito para preguntárselo. ¿Será el valioso presente un anillo mágico? ¿Un anillo que uno se pone para que todos los deseos se conviertan en realidad? No, no es ese tipo de presente, le dijo el viejito. El valioso presente no tiene nada que ver con lo que uno anhela. Y a medida que pasaba el tiempo y el niño crecía, seguía preguntándose. Por eso, un día volvió a visitar al viejito. ¿No será que el valioso presente una alfombra mágica?, le preguntó. ¿Una alfombra que me pueda llevar a cualquier sitio que yo quiera? No, no es eso, le contestó el viejito muy tranquilamente. Cuando uno tiene el valioso presente, uno se siente extremadamente contento de estar en el sitio que sea. Ahora que el niño se estaba convirtiendo en adolescente, se sentía un poco ridículo, haciendo las mismas preguntas, pero se sentía muy incómodo. Empezó a darse cuenta de que no estaba logrando lo que quería. ¿No será el valioso presente un tesoro escondido?, preguntó tímidamente.
¿No serán monedas de oro que los piratas enterraron hace muchos años? No, jovencito, contestó el señor. Tampoco es eso. Efectivamente, su fortuna es poco común, pero la riqueza del valioso presente proviene de su propia fuente. El jovencito se quedó pensando por unos instantes, pero de repente se enojó. Tú me dijiste, le dijo el muchacho, que cualquier persona que reciba un presente así es feliz para toda la vida. A mí nunca me dieron un regalo así cuando era niño. Me temo que no me estás entendiendo bien, le contestó el viejito. Tú ya sabes cuál es el valioso presente. Ya sabes dónde encontrarlo. Y ya sabes también cómo te puede hacer feliz. Lo podías entender muy bien hace años, cuando todavía eras un niño. Sencillamente se te ha olvidado. El jovencito se fue y se propuso pensar. Pero mientras más pasaba el tiempo, más frustrado quedaba, hasta que finalmente se enojó muchísimo. Entonces decidió ir donde el viejito y lo confrontó. Si verdaderamente quieres que yo sea feliz, le gritó el joven, ¿por qué no me acabas de decir qué es el valioso presente? Y seguro que también quieres saber dónde encontrarlo, le dijo el viejito a su pregunta. Sí, exactamente, le exigió el joven. Me gustaría poder decírtelo, le dijo el viejito, pero yo no tengo poderes tan extraordinarios. Nadie los tiene, continuó diciendo el anciano. Tú eres la única persona que tiene el poder de encontrar la propia felicidad, le aclaró el viejito. Solamente tú, acuérdate. El valioso presente no es algo que alguien te da, es un regalo que solo uno se da a sí mismo. El jovencito quedó algo confundido, pero sin embargo estaba decidido. Decidió ir a buscar el valioso presente por sí mismo, y de esta manera preparó sus maletas y se marchó. Se fue buscando por todas partes el valioso presente. Después de muchos años de frustración, el joven que ya era un hombre se cansó de buscar el valioso presente. Había leído los libros más recientes, había buscado en la prensa y en el Wall Street Journal, había intentado hallarlo en los espejos, había buscado en los rostros de la gente. Tenía muchísimas ganas de encontrar el valioso presente, había hecho lo imposible por encontrarlo. Lo había buscado en las cimas de las montañas y había ido a las cuevas más frías y oscuras. Había buscado en las junglas más densas y húmedas y hasta en el fondo del océano. Pero no tuvo éxito. Su nerviosa búsqueda lo había dejado exhausto y hasta se había puesto enfermo alguna vez. Pero nunca se daba cuenta por qué se ponía enfermo y se cansaba tanto. Fatigado el joven, que ya era un hombre, volvió a donde estaba el viejito. El viejito se alegró mucho de verlo. Recordaron lo mucho que habían disfrutado juntos. El joven siempre le había gustado la compañía del viejito. Se sentía contento estando ante su presencia. Él pensaba que era porque el viejito siempre se sentía contento consigo mismo. No era porque el viejito vivía una vida tan relajada, tampoco parecía ser una persona adinerada. Además, parecía que pasaba la mayor parte del tiempo solo. Realmente no había ninguna razón a la vista por la cual aparentaba ser más feliz y saludable que la mayoría de la gente. Pero era feliz. Y también lo eran todos los que pasaban tiempo junto a él.
¿Por qué uno se sentirá tan bien estando con él?, se preguntaba el hombre. ¿Por qué? Y seguía preguntándose. Al cabo de muchos años, el señor decidió volver a donde el viejito para preguntarle por última vez. El hombre se sentía muy infeliz, preocupado y enfermo. Sentía la necesidad de hablar con el viejito. Pero el viejito se había vuelto muy mayor y llegó un momento en que dejó de hablar. Ya no podía escucharse su sabia voz. El hombre se sintió solo. Al principio se sintió triste por la pérdida de su viejo amigo, pero después empezó a sentir temor. Quedó muy asustado. Tenía miedo de que nunca iba a llegar a ser feliz, hasta que finalmente aceptó algo que siempre había sido cierto, que era él mismo quien podía lograr su propia felicidad. El hombre triste recordó lo que el alegre viejito le había dicho hacía muchos años, pero por mucho que intentó, no pudo darse cuenta. Intentó entender lo que le había dicho. El valioso presente no tiene nada que ver con lo que uno anhela. Cuando uno tiene el valioso presente, uno se siente extremadamente contento de estar en el sitio que sea. La riqueza del valioso presente proviene de su propia fuente. El valioso presente no es algo que alguien te da, es un regalo que solo uno se da a sí mismo. El hombre infeliz estaba ya cansado de buscar el valioso presente. Se había cansado tanto que sencillamente se había dado por vencido. Pero de repente, algo sucedió. No supo por qué ocurrió necesariamente en ese momento. Sencillamente algo sucedió. Se dio cuenta de que el valioso presente no era más que eso. El presente. No el pasado, tampoco el futuro, sino el valioso presente. Se dio cuenta de que el momento presente siempre es valioso. No porque sea completamente perfecto, ya que la mayoría de las veces no lo es, sino porque es absolutamente todo lo que se supone que sea en ese momento. Y en ese instante, el Señor fue feliz. Se dio cuenta de que se encontraba en el valioso presente, y en señal de triunfo alzó los brazos al aire puro y fresco. Se sentía tan alegre, pero solo durante un instante. Porque enseguida, después de haber descubierto el secreto, dejó que la alegría del valioso presente se evaporara. Bajó los brazos muy lentamente, se tocó la frente y frunció el ceño. Se encontró triste una vez más. ¿Por qué?, se preguntó. No me había dado cuenta yo de esto hace mucho tiempo. ¿Por qué me habré perdido tantos momentos valiosos? ¿Por qué me habrá tomado tanto tiempo vivir en el presente? Se acordó de los múltiples viajes infructuosos que hizo alrededor del mundo en busca del valioso presente, y se dio cuenta de que en la búsqueda perdió muchos momentos de felicidad. Anteriormente se había fijado solo en lo que había de imperfecto en su presente. No había podido ver ni experimentar las cosas especiales que cada momento y lugar pueden ofrecer. Se le habían escapado muchas oportunidades y esto le daba tristeza. El Señor siguió regañándose a sí mismo, pero de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se sentía culpable acerca de su pasado,
pero enseguida vio cómo la culpabilidad lo estaba volviendo a atrapar. Cuando tomó conciencia de cómo eran él y su infelicidad en el pasado, volvió al momento presente y se sintió feliz. Pero luego, el hombre se empezó a preocupar acerca del futuro. ¿Tendré mañana la capacidad de encontrar la alegría de vivir que existe en el valioso presente? Enseguida se dio cuenta que de repente estaba viviendo en el futuro y se rió de sí mismo. Prestó atención a lo que había aprendido y no pudo escuchar y pudo escuchar la sabiduría de su propia voz. Es sabio pensar acerca de mi pasado y aprender de mi pasado. Pero no es sabio que yo esté en el pasado, porque así es como pierdo mi enfoque y dirección. También es sabio pensar en el futuro y prepararse para el futuro. Pero no me conviene estar en el futuro, porque así también pierdo mi enfoque y dirección. Y cuando pierdo mi enfoque y dirección, pierdo lo que es más valioso para mí. Fue así de sencillo y ahora lo podía entender fácilmente. El presente le daba vida. Pero el hombre sabía que no iba a ser fácil. Aprender a estar en el presente era un proceso que iba a tener que practicar muchas veces, una y otra vez, hasta que formara parte de él. Ahora sabía por qué le gustaba tanto estar con el viejito. El viejito estaba totalmente presente cuando compartía con el joven. El viejito no estaba pensando en otras cosas o deseando estar en otros lugares. El viejito estaba completamente presente, y los demás se sentían bien estando ante una persona así. El Señor se sonrió, tal y como el viejito solía hacer. Ya había aprendido la lección. Puedo escoger ser feliz ahora, o puedo intentar ser feliz en otro momento. El Señor escogió ahora. Y entonces el hombre se sintió contento otra vez. Se sentía en paz consigo mismo. Decidió saborear cada momento de su vida como si cada momento fuera perfecto. Y lo que aparentaba ser bueno y lo que aparentaba ser malo. Aunque hubiera cosas que no entendiera, por primera vez en su vida las demás cosas no le importaban. Aceptó cada uno de los valiosos momentos de este planeta como si fueran un regalo. Yo sé que hay gente que escoge aceptar el valioso presente cuando son jóvenes. Otros deciden aceptarlo cuando están en la mediana edad. Otros esperan a ser viejos para aceptarlo. Alguna gente, desgraciadamente, nunca llega a tenerlo. Yo puedo escoger el valioso presente cuando yo quiera. El Señor se sentó cómodamente y se quedó pensando y se dio cuenta lo afortunado que era. Él era él, independientemente de donde estuviera. Y ahora lo entendía bien. Siempre iba a seguir siendo él, independientemente de dónde estuviera. Y escuchó otra vez a su voz interna. El presente es lo que es valioso. Ahora, aunque no sepa bien por qué. El presente ya es la forma que tiene que ser. Cuando estoy en el presente, acepto el presente y experimento con el presente. Y así es como estoy bien y soy feliz. El dolor
es la diferencia entre su significado y lo que yo quisiera que fuera. Cuando me siento culpable debido a mi pasado imperfecto, o cuando me siento ansioso por mi futuro incierto, no vivo en el presente. Entonces siento dolor, atraigo la enfermedad y la infelicidad. Mi pasado fue mi presente y mi futuro será mi presente. El momento presente es la única realidad que yo podré experimentar en mi vida. Siempre y cuando yo pueda continuar estando en el presente, seguiré siendo feliz eternamente. Porque la eternidad siempre es el presente. El presente no es más que yo mismo, tal y como soy, en este momento. Y eso es algo valioso. El valioso presente es un regalo que yo puedo dar y recibir de mí mismo, porque yo soy valioso. Yo soy el valioso presente. Y el Señor sonrió. Y se quedó con una sonrisa en el rostro. Era como si estuviera oyendo al viejito hablar. Y su sonrisa se hizo más amplia y soltó una carcajada. Sintió gran felicidad. Sabía que estaba escuchando no al viejito, sino a sí mismo. Se sentía muy contento estando consigo mismo tal y como se encontraba en ese momento. Sentía que tenía lo suficiente. Sentía que sabía lo suficiente. Sentía que él era lo suficiente. Ahora. Finalmente, había encontrado y aceptado el valioso presente, y era una persona inmensamente feliz. Varias décadas pasaron. El señor se había convertido en un próspero viejito contento y saludable. Un día se le acercó una niña. A ella le gustaba oír lo que decía el viejito, como ella le llamaba. Se divertía mucho estando con él. Había algo único en su personalidad, pero ella no sabía qué era. Un día muy importante, la niña comenzó a prestar mucha atención a todo lo que decía el viejito. Podía percibir que había algo importante en su voz pausada, y además parecía ser una persona muy feliz. La niña se preguntaba, pero no sabía qué era lo que el viejito poseía. ¿Cómo es posible que una persona tan mayor se pueda sentir tan contenta?, se preguntaba. Se lo preguntó directamente al viejito y su primera contestación fue simplemente una sonrisa. Después se lo explicó. De repente la niña dio un salto de alegría y soltó un alarido. Y cuando la niña salió corriendo, el viejito se despidió de ella con una sonrisa, porque le soñó muy familiar lo que le dijo la niña. ¡Ay, qué bueno!, exclamó. Espero que algún día alguien me dé el valioso presente. Spencer Johnson, M.D., es autor de varios libros que encabezaron las listas de ventas del New York Times, entre los cuales destaca El ejecutivo al minuto. El uso de la parábola, característica de su obra, permite transmitir al lector toda la información que necesita de forma entretenida. Se han publicado más de 13 millones de ejemplares de sus libros en más de 25 idiomas alrededor del mundo. El Dr. Johnson, licenciado en psicología por la Universidad de California del Sur y University of Southern California,
Posee un doctorado en medicina por el Colegio Real de Cirujanos, el Royal College of Surgeons, así como otros puestos médicos en la Escuela de Medicina de Harvard, Harvard Medical School, y la Clínica Mayo, Mayo Clinic.